En esta semana Dios estaba hablando en mi corazón acerca de un mensaje que es un poco desafiante para mí, creo que es un desafiante para todos nosotros. Y yo quería hacerles una pregunta, si alguna vez has tenido que hacer algo que realmente no querías hacer. Si te ha tocado hacer una tarea donde vos decís, yo esto no lo quiero hacer, pero lo tengo que hacer. Cosas que nos han pedido, cosas en las cuales nos han comprometido, cosas que realmente no queremos hacerlas, pero hay momentos en los que simplemente no podemos decir que no. Tenemos que hacerlas y aunque a veces nos negamos, nos ponemos a preguntarnos por qué, tenemos que hacerlas. Yo me acuerdo cuando era joven y muchas veces, hace unos años atrás, y me acuerdo que los chicos míos también pasaron por lo mismo. Y cuando uno está en el secundario, te hacen estudiar materias y vos decís, ¿por qué tengo que estudiar esto? ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Para qué me sirve esto si no lo voy a aplicar nunca más en mi vida? ¿Por qué tengo que estudiar esta materia? Y muchas veces nosotros no entendemos por qué, pero no queremos hacerlo. No queremos hacerlo, pero tenemos que hacerlo. Alguien puede haberte pedido algún favor en lo cual vos no querías hacerlo. Porque decís, ¿sabes qué? Este día es mi día de descanso. Y viene alguien y te dice, ¿sabes qué? Me estoy mudando. ¿Me podés ayudar con la mudanza? Y vos decís, pero yo quería descansar. Pero es como que te sentís comprometido a hacerlo y no lo querés hacerlo, pero por amor, por compromiso, vas y lo haces. Hay ocasiones que tenemos que hacer como ir a clase, ir al trabajo, ¿no? ¿Cuántos quieren ir al trabajo? ¿Cuántos están contentos de ir al trabajo y se levantan todos los días? Voy al trabajo. Hoy voy a estudiar. Uno solo nada más contento. Tenemos que ayudar a veces en las tareas del hogar, ayudar en cosas que no nos sentimos que tenemos ganas, pero necesitamos hacerlos. Y en esos momentos puede que nos guste o no, pero tenemos que hacerlo. Todos nos quejamos de algo y creo que en el pasaje que voy a compartir hoy tenemos un hombre al que Dios le da una tarea y él no quiere hacer esa tarea, no está dispuesto a hacerlo. Y ese hombre se llamaba Jonás. Y Dios le da una tarea a este hombre que era un profeta. Y como tal el profeta era el hombre que llevaba la palabra de Dios. Dios le hablaba al profeta y el profeta iba al pueblo y le decía lo que Dios les estaba comunicando. Comunicaba y hablaba de parte de Dios a un pueblo, a una persona, a una nación. Y en la Biblia los profetas a menudo tenían el papel de enseñar, de traer revelación, de traer una verdad de Dios al pueblo. Y a pesar de que no vemos esos mismos profetas el día de hoy, Dios sigue hablando en este tiempo. Dios sigue manifestándose, Dios sigue hablando a cada uno de nosotros. Dios nos habla a través de su palabra, a través tal vez de una situación, de un amigo, muchas veces en sueños, en visiones. Dios sigue hablando y sigue manifestándose y hablándonos acerca de nuestra vida, acerca de situaciones que tenemos que enfrentar, acerca de cosas que en el mundo espiritual a veces parecieran que están cubiertas, pero Dios nos trae esa claridad de pensamiento, ese discernimiento espiritual donde Dios nos da esa sabiduría que solamente Él nos puede dar. Pero hay veces que buscamos a Dios para decirle las cosas o cómo hacer las cosas. Muchas veces hablamos con Dios y lo único que nos sale de la boca es la lista de pedidos. Tengo todas estas peticiones y tengo todas estas cosas que necesito y a ver cuándo solucionás el problema y a ver qué pasa con esta persona y cuando terminamos, amén, y cerramos ese tiempo de oración y nos vamos y no esperamos que Dios tenga la oportunidad de contestar aquello con lo cual nosotros estamos orando. No le damos esa oportunidad a Dios. Y es que realmente no nos damos cuenta que cuando uno busca a Dios, es un ida y vuelta. Cuando uno habla con Dios, no se trata acerca de un monólogo donde yo presento todas mis peticiones, todo lo que yo necesito.
y dejo a Dios con la palabra en la boca, como decimos a veces. Sino que realmente tenemos que tener esa relación con Dios donde Dios nos habla en todo momento, pero solamente nosotros tenemos que empezar a escuchar. Tenemos que empezar a abrir nuestro corazón, nuestra vida espiritual, nuestros oídos espirituales para poder escuchar la voz de Dios. Porque muchas veces no queremos escucharla tal vez. Tal vez estamos tan abrumados por las situaciones que lo menos que queremos escuchar es la voz de Dios. Porque tal vez lo que Dios nos diga no nos guste. Porque tal vez lo que Dios nos diga sea reprimenda o nos corrija. Y muchas veces no esperamos ese tiempo para que Dios responda. Y a veces he escuchado mucha gente que dice, Dios no me habla en este tiempo, siento que Dios está ausente. Y la pregunta es, ¿has pasado tiempo y has dicho, Señor, acá estoy, háblame? Hasta que no me hables, no me voy. Me voy a quedar callado y en silencio y orando y meditando en tu palabra para que seas vos el que realmente me hable. Porque muchas veces esperamos que Dios hable y Dios tiene ganas de hablar. Dios nos llama muchas veces la atención en ciertas situaciones y tal vez nosotros no somos los que podemos escuchar y tener nuestros oídos espirituales para escuchar la voz de Dios y lo que Dios quiere hablarnos en esa situación. Yo creo que cuando miramos la Biblia, y siempre lo digo, miramos a veces hablamos de los personajes de la Biblia que decimos, los héroes de la fe, los héroes de la Biblia. Y creo que muchas veces esas personas en las que aspiramos a convertirnos, a veces que los idealizamos tanto, los ponemos casi en un pedestal donde pareciera que nosotros nunca vamos a poder llegar ahí, donde nunca nos vamos a poder parecer a ellos. Y pensamos que nunca, pero nunca podríamos igualarnos a cada uno de ellos. Pero en realidad la Biblia nos ofrece relato tras relato tras relato de personas que tienen un montón de faltas, personas con problemas, personas rebeldes, personas que no quieren obedecer, personas que tienen miedo, personas que dudan incluso de quiénes son, personas que muchas veces dudan que Dios los está escuchando. Y el hecho de que Dios utiliza a hombres y mujeres que para muchos sería despreciable, para muchos serían incapaces, creo que es lo que nos alienta a nosotros para saber que estamos calificados para ser usados por Dios. En 1 Corintios 1 del 25 al 29 dice, pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Hermanos, consideren su propio llamamiento, y esto va a todos ustedes, consideren el llamamiento que Dios está haciendo sobre sus vidas, lo que Dios los está llamando a hacer. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos. Tampoco son muchos los poderosos ni los de noble cuna. Y en el 27 dice, pero Dios escogió lo tonto del mundo para avergonzar a los sabios. Y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es para nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Dios usó lo despreciado, lo que no calificaba para tal vez una persona normal decir, vos podés hacerlo. No escogió al más fuerte, no escogió al más sabio, sino que escogió, dice acá, me encanta porque lo dice, Dios escogió lo tonto del mundo. Cuando a veces nos sentimos tontos, es que estamos calificando para ser usados por Dios. Cuando nos sentimos que no podemos, ahí estás siendo calificado para ser usado por Dios. Cuando te sentís que te están despreciando, ahí estás calificando para las filas de Dios. Ahí estás listo para ser usado por Dios. Jonás era conocido o es conocido como el profeta rebelde, el profeta que se escapó, el profeta desobediente. Porque Dios le da un mandato, le dice que haga algo.
y él decide hacer lo contrario. Dios lo dice, quiero que vayas a esta ciudad y prediques mi palabra. Quiero que vayas a Nínive y prediques mi palabra, porque hay pecado ahí. Necesitan que vos vayas de parte de mía y hables a ellos. Y él agarra un barco y se va para el otro lado del mundo. Se va para Tarsis. Y yo creo que a veces huimos de situaciones o problemas en los cuales realmente tendríamos que enfrentar. Muchas veces tenemos que enfrentar situaciones y problemas y en vez de enfrentarlas, terminamos huyendo. Tratamos de no mirar el problema, le buscamos la vuelta para no hacerlo, para no enfrentarlo. Y yo creo que muchas veces, incluso en nuestra vida, cuando Dios nos habla, cuando Dios nos confronta, incluso huimos de Dios. Tal vez huimos porque queremos huir de su presencia. Muchas veces Dios nos habla y nos escondemos de Él. Pensamos que Dios no nos ve, pero Dios sí nos ve. Dios nos da un llamado, nos dice, quiero que me sirvas en esta área, quiero que hagas esto, te quiero usar para esta tarea. Pero como deseamos hacer lo que nosotros queremos, huimos de su presencia. Huimos de ese llamado que Dios tiene para nosotros. Es como decir, como de una forma nos saboteamos a nosotros mismos al servir a Dios. Nos descalificamos nosotros mismos. Y muchas veces huimos de la responsabilidad. Sabemos que tenemos que serle fiel a Dios. Y sabemos que tenemos que hacer la voluntad de Dios. Pero muchas veces huimos de la responsabilidad buscando a quién echarle la culpa. No pude ir a la iglesia por tal persona. No pude hacer esto porque seguramente va a estar aquel persona. No pude servir a Dios porque ya había otro. No pude hacer esto porque... Y siempre buscamos la excusa para huir de la responsabilidad de servir a Dios. Para huir de buscar a Dios. Para huir de lo que realmente Dios nos está llamando a hacer. Y yo creo que, si no lo sabías, te lo digo, no hay forma de huir de Dios. No hay forma de huir de su presencia. No hay forma de huir de su llamado. No hay forma de esconderte en ningún lugar, porque Dios ahí va a estar. Y aunque busques un lugar donde decís, entro yo y nada más que yo, y cierres la puerta, Dios está en ese lugar. No hay forma de escaparte, no hay forma de esconderte de la presencia de Dios. No hay forma. Y cuando Dios nos llama a servir, cuando nos llama a trabajar para Él, nos llama a la santidad, muchas veces decimos nosotros sí y amén. O muchas veces tal vez no decimos sí y amén, sino que tratamos de demorar las cosas. Tratamos de demorar la obra que Dios quiere hacer en nosotros, y Dios capaz que hace, 10 años te está diciendo, quiero usarte, quiero que sirvas en la iglesia, quiero que empieces a orar por la gente, quiero que empieces a predicar la palabra, quiero que... No, pero el año que viene, cuando termine el curso, cuando venga otra cosa, y siempre damos como una forma demorando el llamado y el trabajo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida. Vamos demorando las cosas en vez de realmente pararnos y decir, yo estoy listo, porque soy despreciable, sé que no estoy capacitado, sé que no puedo hacerlo por mis propios medios. Y solamente Dios lo puede hacer a través de mí. Y cuando dejamos de buscar excusas, cuando nos miramos a nosotros mismos y decimos, ya sé que no lo puedo hacer, ahí es cuando calificás. Ahí es cuando Dios te puede empezar a usar, porque dice, yo sé que Él no se va, como dice la palabra, se va a gloriar, sino que Dios va a ser glorificado a través de lo que va a hacer en tu vida. Y es ahí cuando en ese momento uno deja de poner excusas y dice, no tengo nada. ¿Se acuerdan cuando Pedro y Juan iban caminando y se encuentran en el templo de la Hermosa, hay un paralítico y Pedro le dice, no tengo ni oro ni plata,
No tengo para darte una limosna, pero lo que tengo te lo doy. ¿Vos pensás que tenés lo mismo que ellos? ¿Vos pensás que no era el poder de Pedro que hizo que ese paralítico se levantara, sino fue el poder de Dios el que trajo sanidad? No fue tu poder el que va a traer sanidad a una casa, no va a ser tu poder el que va a traer restauración a una familia, no va a ser tu poder el que va a traer a alguien a Cristo. Va a ser el Espíritu Santo obrando en vos, cuando vos te dejes usar, cuando realmente digas, acá estoy, soy inútil, no lo puedo hacer por mis propios medios. No tengo nada, lo único que tengo es a Dios. Y lo que tengo, te lo doy. Esa relación, esa confianza, ese amor por Dios, eso es lo que tengo. Lo único para dar. Y es eso lo que Él da. Y es eso lo que muchas veces nos falta entender. Porque nos miramos, como decía la palabra, nos miramos con los ojos del mundo. Nos vemos como tontos, como incapaces, porque el mundo nos ve tontos o incapaces. Pero Dios cuando nos mira de otra manera. Nos ve como alguien que puede ser usado, que puede ser transformado, que puede ser levantado, que puede ser usado para su gloria y para su honra. Y es eso lo que necesitamos entender en este tiempo. No sé vos, pero yo estoy convencido de que tenemos que tomar una decisión y dejar de huir de aquello a lo que Dios nos está llamando a hacer. Yo cuando, lo contaba la otra vez, que yo era muy callado, y cuando yo empecé a tocar en la iglesia en Argentina, me acuerdo que hubo un campamento y todos los líderes de alabanza se fueron, yo tocaba nada más. Yo me acuerdo que fui al pastor y le dije, bueno, se fueron todos los líderes de alabanza, le digo, me imagino que vas a dirigir vos, le digo al pastor. Y me dice, no vas a dirigir vos. Y yo dije, ni loco me pongo a dirigir. A lo sumo yo tocaba el piano nada más, pero nunca cantaba. Y me tocó decidir en ese momento. Me tocó realmente decir, ¿qué voy a hacer? Puedo decirle que no, puedo decir, ¿sabes qué? Yo no lo voy a hacer. Y creo que hoy no estaría acá si esa decisión hubiese sido la que yo hubiera tomado. Si yo hubiera dicho ese día, yo no voy a hacerlo. Las veces que nos dijeron con a Verónica y a mí de hacernos cargo de los jóvenes en Argentina, si hubiésemos dicho no, hoy no estaría en este lugar. No fue que de la noche a la mañana aparecimos acá y estamos pastoreando una iglesia. Fue un camino donde siempre hubo que tomar una decisión. Se huir, como hace Jonás, huir hacia un lugar donde Dios no te está llamando o correr hacia el propósito de Dios. Porque en este tiempo Dios te está llamando a veces a tomar decisiones. Hay veces que Dios te dice, pero ¿por qué no orás por esa persona? Y tenés una decisión. Internamente decimos, me encantaría tener una vida de oración donde llorar y poder entrar a la presencia y estar conectado con Dios. Empieza en esas decisiones. Cuando Dios te habla y te dice, orá. No, pero no me salen ni 3 palabras. Orá. Y en esa decisión es cuando uno dice, voy a salir corriendo de mi propósito o voy a salir corriendo hacia mi propósito. Porque es en ese momento donde tenemos que decidir hacia dónde vamos a ir, si a donde Dios nos está llamando o si a donde nosotros queremos ir. Y te aseguro que cuesta mucho tomar esa decisión. Porque nos miramos con nuestros propios ojos. Creo que nosotros somos los más críticos de todos. Porque no vemos lo que Dios ve. Y muchas veces no vemos lo que otros ven en nosotros. Y pensamos que no somos capaces de hacerlo. Dios nos está llamando para hacer algo en nosotros. No quiero huir de las promesas de Dios. No quiero huir del plan de Dios para mi vida. Sino que quiero correr a lo que Dios tiene preparado para mí. Vas a enfrentar problemas. Pero de la misma manera, cuando enfrentás problemas, Dios va a estar ahí. Dios va a estar en ese momento, Dios te va a cuidar, Dios te va a sostener. Porque muchas veces en esos problemas es cuando descubrís algo nuevo de Dios.
descubrí su fidelidad, descubrí su amor, descubrí su cobertura, descubrí su provisión. Muchas veces vemos los problemas como cosas negativas. Y es en los problemas, en la batalla, cuando uno está orando y ve la respuesta de Dios y dice, wow, cómo Dios responde. Cuando uno dice, ya está, no puedo más, voy a tirar la toalla. Señor, dame fuerza, y de repente sale fuerza de donde no tenías para seguir adelante y seguir peleando. Pero viene de esas decisiones. De decir, o me acerco más a Dios o me alejo de Él. O hago su voluntad o me voy para otro lado. Y es en esos momentos, en esas decisiones, es cuando Dios se mueve, es cuando Dios actúa, es cuando Dios muestra su poder sobre nuestras vidas. Es donde voy a ver el mover de Dios y voy a ver cómo mi destino se empieza a cumplir. Veo cómo la mano de Dios está sobre mi vida y empiezo a ver cómo Dios va abriendo puertas, cómo Dios me va mostrando su poder en cada paso que estoy dando. En cada situación que estoy enfrentando. Jonás, como le decían, un rebelde, y cuando Dios lo llama, en el versículo 2 dice, anda, le dice el Señor, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Y en el versículo 3 dice, pero Jonás huyó del Señor y se dirigió a Tarsis. Bajó a Jope, donde encontró un barco con destino a ese puerto. Después de pagar el pasaje, subió a bordo y navegó hacia Tarsis para huir del Señor. Lo que yo veo un poco en la historia de Jonás, que es un poco lo que les empecé a preguntar al principio. Muchas veces Dios no nos llama a hacer lo que nosotros nos gustaría hacer. A él no le gustó tener que ir a Nínive. Yo me imagino que tal vez estaba tranquilo y cuando Dios viene y le da la palabra, le dice, quiero que vayas a la ciudad de Nínive. Y dice, y proclama contra ella su maldad, que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Yo creo que cuando uno ve la historia a veces no entiende el contexto. La ciudad de Nínive, él tenía que ir a Asiria. Y Asiria en ese tiempo era una potencia mundial. Si vos te fijás, después cuando salgas de acá y fíjate en tu casa, buscá Google y fíjate cuán grande era el pueblo de Asiria. Vos ves a Israel que era esto y Asiria era más o menos mi mano. Y era un reino muy poderoso, pero lo que ellos conquistaban lo destruían. Mataban familias, mataban mujeres, mataban chicos. Conquistaban todo lo que tenían que conquistar y los que se salvaban se los llevaban al cautiverio. Eran esclavos. Así que imagínate que te digan, anda a Siria. Yo primero me imagino que lo primero que habrá pensado Jonás dijo, si voy allá me matan. Mirá que les voy a decir, ustedes están en pecado, arrepiéntanse. Ustedes están haciendo cosas malas para Dios, que encima no era el Dios de ellos. Así que imagínate ir a una ciudad que es violenta, barbárica, y tener que ir y llevar la palabra de Dios. Asiria en ese momento era la potencia mundial y yo no creo que Jonás haya dicho, uy, qué lindo, voy a poder viajar por el mundo sirviendo a Dios. Yo creo que su pensamiento debe haber sido, ¿por qué tengo que ir yo? ¿Por qué no mandás a otro? Porque no es el lugar donde quisieras ir. Cuando Dios nos habla y nos llama, no será necesariamente algo que nos guste. Muchas veces será algo que no queremos hacer. Cuando Dios nos llame a servirlo a Él, tal vez lo que Dios nos llame a hacer va a ser algo que no te sientas cómodo de hacerlo. Y vas a decir, ¿por qué yo? ¿Por qué no a otro? Aquel parece que tiene mejores dones que yo, mejor talento que yo. ¿Por qué tengo que ir yo a hacerlo? Y Jonás es el ejemplo que todos tenemos cuando queremos hablar de alguien que no cumplió la orden de Dios.
Y yo me venía a poner la palabra y meditaba en esto. Porque vemos como él, de alguna forma, trata de huir de la presencia de Dios. Se va a otro lado, en vez de ir hacia donde Dios lo está mandando. ¿Y qué significa huir de su presencia? El hecho de que el profeta esté yendo para otro lado significa que está abandonando lo que Dios está poniendo en su vida. Él se está yendo a una ciudad que está del otro lado del mundo, que es España. Está yendo a Tarsis. Y para un profeta abandonar la presencia de Dios es renunciar a su trabajo, es renunciar al llamado de Dios sobre su vida. Jonás está entregando lo que Dios está poniendo en su vida y le está diciendo, yo no quiero hacerlo. Y yo me preguntaba muchas veces si miraba a Jonás y creo que uno diría, es una locura, Dios te está llamando a hacer algo y no lo querés hacerlo. ¿Sabes cuántos de nosotros, si realmente nos miramos, encontramos que somos como Jonás? Jesús dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. ¿A cuántos le has predicado? ¿A cuántos les has hablado acerca de Cristo? ¿A cuántos has traído a la casa de Dios? ¿A cuántos les has dicho, mirá, yo soy cristiano y quiero hablarte de un Dios que es vivo, en el cual necesitas encontrarlo porque en Él hay salvación? Y ese es el mandato que Jesús nos da, id y predicad el evangelio a toda criatura. Ese es el mandato que nos da y muchas veces nosotros en vez de cumplir ese mandato nos vamos para otro lado. Nos alejamos del plan y propósito que Dios tiene para nuestra vida. Dios nos llama a servir, a ser ejemplo de muchos. Porque dice la palabra, en el amor que nos tenemos, el mundo va a saber que son mis discípulos. Y muchas veces en la iglesia, en nuestra comunidad de cristianos, muchas veces nos miramos de reojo porque no nos aguantamos el uno al otro. Entonces, ¿dónde está? Vemos en Jonás que él no cumple su propósito, que abandona lo que Dios le dice, que va para el otro lado y muchas veces cuando Dios nos habla clarito en su palabra, nosotros hacemos lo mismo, sin darnos cuenta. Nos alejamos, al igual que el profeta, nos alejamos de lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida. Y en vez de ir a Nínive, nos vamos para Tarsis. En vez de hacer su voluntad, hacemos la nuestra. En vez de cumplir nuestro propósito en Dios, lo queremos cumplir nuestro propósito sin Dios. Y eso es lo que muchas veces nos encontramos cuando vamos para el lado equivocado. A Jonás no le gusta el mandato de Dios y quiero que nos demos cuenta que Dios nos va a decir que hagamos cosas que no nos gustan. Nos va a decir, muchas veces decimos, que salgamos nuestra área de confort. ¿Y a quién le gusta salir del área de confort? ¿A quién le gusta exponerse ante los demás? ¿A quién le gusta quedar en ridículo? ¿A quién le gusta decirle una palabra a alguien y que no haya esa respuesta? ¿A cuántos les ha pasado decís, hay que orar por este enfermo? ¿Y si no se sana? ¿Y si queda en vergüenza porque no se sanó? ¿Y si yo oro por esa persona y no pasa nada en su vida? Dios no te llama a que hagas algo, te llama a orar. La obra es de Él. El tiempo es de Él, no es tuyo. El tiempo es de Él, la respuesta es de Él. El convencer de pecado es del Espíritu Santo, no tuyo. Lo que vos tenés que hacer es cumplir tu parte, id y predicar el Evangelio a toda criatura. No dice id y convencer al mundo, dice id y predicar el Evangelio, llevar las buenas nuevas, orar por los enfermos, liberar a los cautivos. Pero al final de cuentas el que hace la obra es Él, no nosotros. Nosotros somos los mensajeros, los que llevamos el mensaje de salvación, pero la salvación la hizo Él. La salvación se obtiene a través de Él, no a través de mí.
Yo solamente soy un mero mensajero, que voy y llevo la buena nueva. Cristo murió y Cristo resucitó. Ahora está en vos en creerlo. Ahora está en vos en creer que Dios puede traer sanidad a tu vida. Ahora está en vos que pueda traer restauración a tu familia. Ahora está en vos que Dios pueda ser el Dios proveedor. Ahora está en vos que vos podés creer que Dios es el Dios protector. Yo te lo digo nada más, porque su palabra lo dice y yo sé que Dios es fiel a su palabra. Y si su palabra lo dice, yo sé que es un sí y un amén. Pero está en vos el creer. Mi trabajo es tal vez como el de... Y tu trabajo, no solamente el mío. Nuestro trabajo es como Jonás, ir y llevar la palabra. Es llevar la palabra y que el Espíritu Santo haga la obra. Pero está en nosotros llevar esa palabra. Y es por eso que muchas veces no nos va a gustar. No nos va a gustar, no nos vamos a sentir cómodos. ¿Vos te pensás que cada uno de los hombres y mujeres que Dios llamó en la Biblia estaban cómodos con lo que Dios los llamó a hacer? Tenemos a gente que Dios ha llamado y ha puesto excusa, que era tartamudo, que no sabía hablar, que no podía ir a ningún lugar. Tenemos un montón de gente que decía, yo no soy valiente, yo no tengo coraje. Y Dios le decía que era un hombre valiente y con coraje. Muchas veces nosotros nos vamos a ver eso y nos vamos a sentir que no calificamos para ser usados por Dios. Pero Dios lo dice en su palabra. Él lo dijo, en su palabra dijo, decile a Ezequiel que vaya y predique la palabra. Dijo a todos los que estaban ahí, id y predicad el Evangelio. Lleven las buenas nuevas. Todos califican, porque cuando uno acepta a Cristo, cuando uno deja que el Espíritu Santo entre en vos, ese es el que te califica. Ese es el que te capacita. Ese es el que va a poner la palabra en tu boca. Ese es el que va a poner la oración que vas a tener que hacer cuando estés orando por alguien. Y es el poder de Dios el que va a orar, no el tuyo. Y la palabra dice, para que no nos gloriemos. Porque Él es el que tiene todo el poder y toda autoridad. Y si cuando vos ores no pasa nada, no digas, y bueno, capaz que Dios está dormido. No, Dios está obrando. Y Dios tiene la potestad de decir sí o no, o después. Yo hice mi parte. Tu parte es creer que lo vas a recibir. Y esperemos en el Dios el tiempo justo cuando Dios tenga que obrar. Eso es nuestra función. Hacer la voluntad de Dios. Jonás está en esa disyuntiva de qué tiene que hacer. Dice, así que está mirando y dice, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Si voy o no voy? Y muchas veces ese Jonás es posible que tenga una razón legítima, es posible que vos te sientas que no estás capacitado, es posible, no sé, que tengas un tartamudeo o algo de nacimiento, que vos digas, bueno, no estoy capacitado para hacerlo. Pero no quiere decir que Dios nos está llamando a hacerlo. No significa que Dios no te puede usar. Hay un joven, ya creo que tiene mi edad, más o menos un poquito más joven, que se llama, el apellido creo que es Bujovic, creo que es un chico australiano que nació sin piernas y sin manos. No sé si lo han visto. Es un chico australiano que hoy es pastor y él predica la palabra. Así que no necesitas tener manos y pies para poder hablar. Él es el ejemplo de que él podría decir, yo estoy descalificado para que Dios me use. Estoy descalificado para hablarle a alguien acerca de Dios. Él es el que estaría calificado para quejarse con Dios porque no tiene sus manos y no tiene sus pies. Pero sin embargo Dios lo empezó a usar y él entendió que Dios lo creó así con un propósito. Y hoy llena las escuelas porque va a hablar a las escuelas y todos los chicos están atentos a lo que él está hablando acerca de Dios.
Y los chicos se convierten, escuchan la palabra, reciben y entienden que Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. No solamente para los que se sienten perfectos, sino para los que no califican humanamente, para los que están imperfectos, para los que te falta y para lo que no tenés. Es Dios el que va a calificar, es el Dios el que te va a dar lo que necesitas. ¿Cómo no vamos a creer que Dios puede hacer la obra en nosotros? Si Dios puede usar hasta un burro para hablar. La palabra dice que si nadie hablara, las piedras hablarían. Si lo creemos realmente, si Dios puede usar un burro para hablar, ¿cómo no va a poder usarnos a cada uno de nosotros? ¿Cómo no va a poder hacer la obra a través de cada uno de nosotros? Para Jonás, como decía, de alguna forma retrasó esa obediencia a Dios. Y creo que eso es lo que muchas veces hacemos nosotros cuando dudamos del llamado de Dios sobre nuestra vida. Retrasamos la obediencia. Pero retrasar la obediencia al final del día es desobediencia. Cuando vos a los que tienen hijos o hijas, ¿cuántas veces le has dicho, hacé tal cosa? A la una le decís, hacé tal cosa, hasta la segunda vez. Hacé tal cosa, a la tercera y ya la tercera viene la pena. ¿No? Porque no está cumpliendo, está siendo desobediente. Y por más que vaya a la tercera, uno dice, qué chico desobediente, ¿por qué no lo hace cuando le digo en la primera? Porque al final de cuentas es desobediencia, de no querer hacerlo en el momento que Dios te está llamando a hacer. Porque desobedecemos de alguna manera. Y creo que nuestro llamado es realmente entender que no se trata acerca de nosotros, porque siempre terminan en nosotros las cosas. Porque cuando Dios te llama a hacer algo, cuando Dios te mira, cuando Dios te dice, quiero que hagas esto o que hagas aquello, lo primero que decimos, yo no puedo. En vez de decir, Dios tiene todo poder y autoridad para hacerlo, si Dios tiene todo poder y autoridad, ¿cómo no lo va a hacer a través mío? ¿Cuántos de nosotros hemos dicho eso? Creo que ninguno. Ninguno ha dicho, Dios tiene todo poder y autoridad para hacerlo a través mío. Yo sé que no puedo, pero muchas veces las cosas siempre las medimos con nuestros parámetros y con lo que nosotros podemos o no podemos hacer. Y yo creo que en este tiempo, cuando Dios te habla, cuando Dios te llama, no siempre va a ser lo que te gusta. Y muchas veces, en este tiempo, esperando que Dios les hable y esperando que Dios les diga lo que a ustedes les gusta, muchas veces nos perdemos lo que Dios está haciendo en tu vida. O lo que Dios quiere hacer en tu vida. Muchas veces esperamos el tiempo perfecto para orar por alguien. Y yo me incluyo, yo era uno de esos. Y Verónica lo sabe. Íbamos a algún lado y Verónica me decía, hay que orar por la persona. Sí, ya. ¿Vamos? No, pero estoy esperando que aquel se mueva y que salga el otro. Y era siempre una excusa para no orar por esa situación. Mirá, que había que visitar. No, pero mirá, está aquel y está el otro. Y mirá, ¿y por qué? Mirá, pero si ya fue aquel, ¿para qué voy a ir yo? En vez de realmente decir, no importa quién esté. No importa quién oró o no oró. No importa si están todos. Vamos a orar. Vamos a hacer lo que Dios nos está llamando a hacer. Vamos a tomar conciencia, vamos a ser más conscientes del llamado que Dios tiene sobre nuestra vida. Estamos llamados a predicar la palabra, a llevarla a los que no la conocen, a orar por los enfermos, a orar por situaciones de cautivos espirituales, de orar por sanidad, de orar por restauración, orar por liberación espiritual. Pero muchas veces sentimos que para eso está el pastor, para eso está el líder. Y Dios no está buscando al líder y al pastor, te está buscando a vos en este tiempo. Para que vos tomes la autoridad que Él te está dando. Para que vos tomes ese momento y digas, yo voy a orar. No otro, yo voy a orar. Yo lo voy a hacer. No voy a esperar que otro lo haga. Porque tal vez otro no va a venir.
sino que es la oportunidad que Dios está usando para que vos desarrolles, para que vos creas en que Dios tiene el poder para hacerlo, para que te dejes ser usado por Él en esa situación. Y es ahí cuando vas a ver la gloria de Dios, es ahí cuando vas a ver el poder de Dios, es ahí cuando vas a ver cómo Dios te empieza a usar y te empieza a levantar y te va llevando de gloria en gloria, de victoria en victoria. Pero empieza por un paso de fe, de creer que Dios puede usarte. Amén. Una de las cosas que yo miraba cuando veía este personaje es que él no se sentía capacitado, él no quería ser usado. Él realmente no quería estar en ese lugar y yo me preguntaba y miraba un poco, como les decía, las historias bíblicas. Y muchos de ellos no quisieron hacer lo que Dios les llamaba a hacer. Es más, creo que agarrás casi el 90%, 99%, ninguno de ellos quería hacer lo que Dios los llamaba a hacer. A David, la historia que todos conocemos, David contra Goliat. ¿Vos te pensás que a David quería ir a pelear contra Goliat? ¿Vos te pensás que él se sentía capacitado? ¿Vos te pensás que él decía, hoy me levanté y hoy voy a vencer a un gigante? No, él no quería vencer al gigante. Él no quería ni ser llamado para ir a pelear con el gigante. Pero se encuentra en esa situación a los 13 o 15 años de edad donde tiene que enfrentar a un gigante. ¿Vos te pensás que Azarías, Misael y Ananías, o Sadrach, Mesach y Abednego, como después los llamaron, querían entrar al horno de fuego para probar si Dios estaba? Yo creo que no. ¿Vos te pensás que Daniel dijo, bueno, qué lindo sería poder dormir con los leones esta noche? Así que voy a buscar un lugar donde haya leones y me voy a tirar a dormir. Yo no creo que lo haya querido. ¿Vos te pensás que el apóstol Pablo quiso vivir una vida encarcelado, apedreado, lastimado, juzgado, perseguido? Yo no creo que quería esa vida para él. No creo que de chico diga, mi sueño es ser perseguido por todo el mundo, que todos me aborrezcan, que me peguen, me metan preso. No creo que ese ha sido para él lo que él esperaba de su vida. Incluso ver a Jesús, la muerte que tuvo. Sabemos que ese era su plan y su propósito, y él sabía que tenía que terminar en esa cruz para que hoy podamos tener entrada al Padre, poder tener el perdón de los pecados. Pero cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní, en sus últimas horas, que dice, Señor, Padre, si puedes pasar esta copa, si hay otra forma de hacerlo, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Muchos de ellos nunca quisieron hacer lo que tenían que hacer, pero sin embargo lo hicieron, en obediencia y en amor a Dios. Y muchas veces nosotros vamos a tener que hacer cosas que no nos gustan hacer, pero se trata de obedecer a Dios, obedecer su plan y su propósito. Muchas veces no lo vamos a querer hacer. Hay cosas que no nos gustan hacer, pero las tenemos que hacer. Y es el ejemplo que Jesús nos deja, y todos esos discípulos y hombres y mujeres de Dios que han hecho las cosas en obediencia y en fe. Eso es lo que Dios demanda de nosotros, obediencia y fe. Tener fe en Él y ser obedientes a lo que Él nos llama a hacer, o ser obedientes a su palabra. Pero volvamos un segundo al versículo 3. Dice, pero Jonás huyó del Señor y se dirigió a Tarsis, bajó a Jope, donde encontró un barco con destino a ese puerto. Y después de pagar el pasaje, subió a bordo y navegó hacia Tarsis para huir del Señor. Siempre, pero siempre,
una opción para que no cumplas el plan y propósito que Dios tiene para tu vida. Siempre, siempre va a haber un barco que te va a llevar lejos del destino que Dios tiene para tu vida. Siempre. ¿Y sabes qué? Si querés huir de Dios, Él te lo va a permitir, porque te dio el libre albedrío. Él te va a dejar ir, al igual que cuando hablé la vez pasada de el hijo pródigo, cuando el hijo le dice, dame todo lo que me corresponde y me voy a ir de casa, el padre no salió detrás de su hijo, lo dejó ir. Tal vez lo miró de la puerta de su casa, pero entendió que era la decisión de su hijo. Y el día que vos tomás la decisión de huir de la presencia de Dios, Él te va a mirar desde la puerta, añorando que vos vuelvas a casa, esperando que vos tomes la decisión, como le pasó al hijo pródigo, como dice la palabra, de volver en sí y entender que tenía que volver a la casa de su padre. Si querés huir de Dios, Él te lo va a permitir. Si querés renunciar a Dios, Él no se va a oponer, le va a doler. Muchas veces tomamos esa decisión sin darnos cuenta. Muchas veces le decimos a los chicos cuando llegan de Latinoamérica, le decimos, tené cuidado, si te congregabas antes, no dejes de congregarte. Y siempre va a haber un trabajo que te va a ofrecer más dinero, porque es sábado y pagan más. Siempre va a haber una necesidad que tengas que suplir, entonces tenés que cubrirla con un trabajo, así que siempre va a haber horas para trabajar. Siempre va a haber una necesidad, siempre va a haber algo que te va a tentar para alejarte de la presencia de Dios. Y Dios no va a salir a correrte detrás. Dios no te va a decir, ¿qué haces en este trabajo? Volvé, vamos a la iglesia. Te volvé a mi presencia, volvé a los planes, volvé a mis caminos. Porque ¿cuántos se han encontrado tal vez 2 o 3 meses después diciendo, ya no volví más a la iglesia? Ya me olvidé hasta de orar. Ya me olvidé de buscar la presencia de Dios, ya me olvidé lo que significaba. Y muchos dicen, ¿sabes cuánto lo necesito? Pero te tomaste el barco equivocado. Siempre hay un barco que te va a llevar lejos de Dios. Está en vos tener ese discernimiento espiritual de saber en qué barco te estás subiendo para acercarte a la presencia de Dios y no alejarte de Él. ¿Y sabes lo que me gusta de este versículo? Porque dice, después de pagar el pasaje. Cuando te alejas de Dios, siempre vas a pagar un precio. Cuando tomes el lugar equivocado, el camino equivocado, hay un precio que vas a pagar. ¿Será estar lejos de Él? Para Jonás fue... Nínive estaba a 800 kilómetros de donde estaba él. Tarsis estaba a 4.000 kilómetros, el sur de España, de donde Eli nos está mirando, ¿o no? Ya corto. Pero hubo un precio que él tuvo que pagar para tomar ese viaje. Él decidió alejarse de Dios, y cuando uno decide alejarse de Dios, hay un precio que uno termina pagando. Y muchas veces nos volvemos después a Dios y decimos, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué me dejaste? Y Dios te dice, yo estoy en la puerta de casa esperándote. Es ahí cuando encontramos que nos sentimos solos, abandonados, cuando nos sentimos desgraciados, cuando nos sentimos que no tenemos esperanza, que no hay nada para nosotros. Nos sentimos vacíos, nos sentimos que no hay futuro. Nos sentimos muchas veces que no tenemos vida. Porque hemos pagado el precio de abandonar a Dios. Hemos pagado el precio de caminar lejos de Él. Hemos pagado el precio de tomarnos el barco equivocado. Pero esa es la buena noticia. Él te está esperando con los brazos abiertos. Él te está esperando en el mismo lugar donde lo dejaste. Anhelando y añorando que vuelvas de casa. Añorando que digas, ya no quiero más esta vida. Hoy quiero volver a casa. Hoy quiero volver a tus pies. Hoy quiero volver a estar en tu presencia.
Una de las cosas que yo miraba dentro de la historia, mirando los kilómetros y las cosas que este hombre tenía que hacer, que muchas veces alejarnos de Dios necesitamos hacer un gran esfuerzo para desobedecerlo. Y a veces tomamos más fuerza o nos lleva más fuerza desobedecer a Dios que realmente obedecerle a Él. A veces queremos ir en contra de los planes de Dios y cuando uno se mete y empieza a seguir a Dios y deja que Dios lo use, hay como una especie, no te digo que se abren todas las puertas delante tuyo, pero sentís una paz, una tranquilidad donde sentís que todo es más fácil. Pero cuando decidís subirte al barco equivocado, pagando un precio, te empezás a alejar de la presencia de Dios, es como que todas las cosas se hacen cada vez más difíciles. Se hacen cada vez más difíciles. Dios te llama en este tiempo porque yo creo que, o no creo, estoy convencido de que Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Y muchas veces peleamos tanto con ese propósito que muchas veces nos cansamos. Peleamos tanto para que Dios no nos use. Y Dios te dice, pero vení, te quiero usar, lo que te falta te lo doy. Muchas veces buscamos el barco que nos lleve a otro lado para no tener que cumplir lo que Dios dice. Yo creo que en este tiempo es hora de dejar de demorar lo que Dios quiere hacer en tu vida. Lo que Dios quiere obrar a través tuyo. Mientras el grupo de música pasa, yo creo que Dios tiene, y como lo digo siempre, planes y propósitos para cada uno de nosotros. Si estás en este lugar, viniste con un plan y un propósito. Tal vez para escuchar este mensaje, tal vez para pensar si realmente estás en el barco correcto, si estás yendo hacia la presencia de Dios o si estás alejándote de su presencia. Tal vez para pensar si Dios te está llamando a hacer algo, a servir, a buscarlo más a Él, a orar más, a orar, a interceder, a volverte un intercesor por alguien en tu familia, en tu vida, en tu grupo de gente que tenés a tu alrededor y tal vez no te sentís que sos capaz. Tal vez este es el momento que Dios te está diciendo, ¿sabes qué? No sos capaz. Pero conmigo lo vas a poder hacer. Si dejás que mi presencia obre en vos. La palabra dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando realmente entendemos en este tiempo que no se trata acerca de mí, cuando realmente entendemos que todo lo que queremos hacer humanamente es imposible, que lo único que necesitamos es su presencia, y cuando entendemos realmente que Él tiene un plan y un propósito para nosotros, que es el tiempo de dejar de pelear contra el plan que Dios tiene para tu vida y que realmente digas, Señor, acá estoy, hágase en mí según tu voluntad. Haz lo que tengas que hacer. Remueve lo que tengas que remover. Saca lo que no te agrada. Obra en mi vida. Transfórmame, cámbiame. Úsame para que sea en tus manos. Como dice la palabra, tú eres el alfarero y yo quiero ser barro en tus manos. Para que vos me formes. Para que me des la forma que tengo que tener. Para que sea usado por ti. Para que realmente dejes de correr lejos de su presencia y realmente te plantes en su casa, te plantes en su presencia y digas, Señor, acá estoy. Sé que no soy capaz, sé que no puedo hacerlo por mis propios medios. No sé cuál es el defecto que tal vez te has visto que tenés, pero hoy creo que es el momento de dejárselo a Dios y decirle, Señor, este es el defecto que tengo y vos lo conoces bien. Pero a pesar de eso, yo sé que vos me podés usar. A pesar de eso, yo quiero que tú me uses en este tiempo. Mi corazón está dispuesto, mi alma anhela de ti, Señor. Yo te pido que en este tiempo tú seas el que use mi vida.
He cansado, Señor, me he cansado de correr lejos de ti. Hoy quiero parar, Señor, y mirar tus ojos y decirte: aquí estoy. Nada tiene sentido si tú no estás. Tú conoces mis faltas, tú conoces mis debilidades, tú conoces lo que puedo, lo que no puedo hacer, Señor. Tú sabes que soy un siervo inútil, Señor. Y es por eso que hoy estoy en este lugar, no por accidente, sino porque tú has tenido un plan de que yo esté aquí. Hoy abro mi corazón a ti, Señor, para que tú obres en mí. Hoy quiero escuchar tu voz, Señor. Hoy no vengo a pedirte nada. Solo vengo a entregar mi adoración. Solo vengo a abrir mis brazos, mis oídos, mi corazón, Señor, a ti, para que tú me hables en este tiempo. Para que tú me digas, Señor, lo que tú quieres para mi vida. Yo te pido que en este tiempo, Señor, seas tú el que obre en cada uno de nosotros. Padre, si tal vez por confusión o por incredulidad o ingenuidad me he subido al barco equivocado, Señor, que hoy me estás llevando lejos de ti, Señor. Yo te pido que tú me lo muestres. Que tú me muestres aquellas áreas ocultas tal vez en mi vida que están carcomiendo mi relación contigo. Aquellas cosas que las tengo guardadas como cosas preciosas en mi vida y lo único que hacen es alejarme de tu presencia. Yo te pido que tú me las muestres, Señor, para hoy dejarlas a tus pies. Estoy cansado, Señor, de correr. Estoy cansado de querer hacer mi propia voluntad. Estoy cansado de tal vez desobedecer tu palabra o tu llamado sobre mi vida. De siempre buscar excusas para no obedecerte. Hoy estoy aquí, Señor, dispuesto a que tú hables, a que tú ordenes mis pasos. Hoy quiero caminar contigo, Señor, y quiero realmente serte fiel. Te pido perdón porque tal vez veo a Jonás como es desobediente y no vi mi desobediencia sobre mi vida, sobre tu llamado que tú has puesto sobre mí. Padre, que tú obres en cada uno de nosotros. Tú despiertes, Señor, tal vez el fuego que estuvo un poco apagado, el fuego de tu Santo Espíritu en nosotros. El fuego de tu Espíritu para que nos guíe a tu presencia. Para que realmente podamos declarar, Señor, que sin ti no tenemos nada. Es tu presencia la que nos da aliento. Que eres tú, Señor, el que nos levanta, el que nos da dirección. El que capacita, el que pone la palabra justa en nuestra boca y en nuestro corazón. El llamado que tú has puesto sobre nuestras vidas, Señor, hoy decidimos aceptarlo, Señor, sin condición.
sin peros, sin comas, sin letras chiquitas, Señor. Solamente aceptamos lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Sabiendo que tal vez no nos guste, sabiendo que nos cueste, sabiendo que vamos a tener que aprender a depender más de ti, Señor. Pero hoy queremos menguar frente a ti, Señor. Hoy queremos menguar, Señor, que seamos menos nosotros, menos de mí y más de ti, Señor. Yo te pido que tú obres en mi vida, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Señor, en esta noche. Que realmente podamos ver tu mano en todo lo que hagamos. Que sea tu voz guiándonos en cada decisión. Que tu Espíritu Santo nos dé esa sabiduría, ese discernimiento espiritual para cada decisión que tomamos. Para saber cuándo estamos por subirnos al barco equivocado que nos va a llevar lejos de tu presencia o realmente acercarnos y estar cerca de ti, Señor. Que podamos realmente vivir, Señor, en tu presencia, en tu casa por el resto de nuestros días. Para servirte, Señor, para honrarte, para darte el honor y la gloria que solamente tú te mereces. Reconocemos, Señor, en ti que sin ti no podemos hacer más nada. Haz la obra que tengas que hacer en nosotros, Señor. Mi corazón está dispuesto, decíselo al Señor, mi corazón está dispuesto, Señor. Anhelo tu presencia. Anhelo que tú obres en mí. Usa mi vida, Señor. Usa mis manos, usa mi boca, usa mis labios. Usa mi ser, Señor, para llevar tu palabra, para extender tu reino, Señor. Para que no se pierda nadie más, Señor. Para ayudar a aquellos que tal vez están tomando los barcos equivocados, alejándote de tu presencia. Sé que en tu vida como en la mía seguramente hay un Nínive el cual no queremos enfrentar. Pero decir al Señor eso que estás pidiendo de mí, eso que estás demandando de mí, Señor. Hoy te digo que voy a ir. Yo he de ser obediente a ti, Señor, aunque me cueste, aunque sé que no es cómodo para mí, sé que no es lo más lindo, lo que estoy esperando de mi vida, pero estoy dispuesto, Señor, a servirte. Yo te doy gracias, Padre, por cada uno de nosotros, cada uno de los que ha estado orando esta oración, Señor, de derramar sus vidas, Señor, de entregar todo a ti, de que tú hagas la obra en cada uno de nosotros. Yo te pido que tú escuches cada ruego, cada súplica, Señor, cada oración que se ha hecho en esta tarde. Que tú respondas cada una de nuestras oraciones. Que tú te manifiestes, Señor, que tú nos hables. Y si tal vez te has olvidado lo que Dios te ha llamado a hacer o tal vez estabas distraído, Señor, que tú vuelvas a confirmar ese llamado sobre cada uno de nosotros. Que tú hables, Señor, en este tiempo, que tú nos digas lo que tú requieres de cada uno de nosotros. Porque sabemos que estamos en este lugar, que tú nos has traído de las tinieblas a la luz con un propósito. Yo te pido que tú lo muestres, Señor, en este tiempo a cada uno de nosotros. Danos esa fe, esa sabiduría, esa obediencia para serte fiel, Señor, incluso cuando no lo entendemos, incluso cuando no lo comprendemos. A ti damos la gloria y la honra en esta noche, Señor. Que seas tú exaltado, que tu nombre sea engrandecido. Que todo lo que tú hagas en nuestras vidas, en nosotros y a través de nosotros, solo tú te lleves la gloria. Que sea para adorarte, para bendecirte, para glorificarte, para exaltar tu nombre, para darte toda la gloria y
Solamente a ti es la gloria en todo lo que hagamos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Espero que Dios haya hablado a tu corazón a través de este mensaje. Si estás en Sydney, te invitamos a que te acerques para que seas parte de nuestra comunidad. Queremos conocerte, queremos poder compartir un tiempo juntos. Si estás fuera de Sydney, te aliento a que busques una iglesia cerca de donde estés, para que realmente puedas descubrir el plan y propósito que Dios tiene preparado para vos. Te esperamos el sábado que viene para poder escuchar lo que Dios tiene preparado para tu vida.